Bueno, queridos hermanos, feliz sábado. ¿Quiénes están felices de poder disfrutar hoy en el Día del Señor? ¿Saben qué? Que es hermoso. Realmente lo que dijo David es cierto en alguno de los salmos, entonces el número, mi esposo puede recordarlo más, donde dice que cuán hermoso es que los hermanos, ¿qué? Vivan en comunión, eso es lindo. Y nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes la palabra del Señor hoy en el precioso día. Así que vamos a darle paso al tema de esta noche que se titula El intercambio de vida. Este es uno de los temas de la ley de la vida realmente que más han impactado mi vida. Todos, o sea, al conocer la ley que rige el universo es hermoso, el del saber que yo no vine a este mundo para ser amada, sino para amar, eso también es maravilloso, pero este intercambio de vida es definitivo. Si yo les dijera, no vayan a levantar su mano, pero si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí han sido maltratados de alguna manera? Física, verbal, psicológica, abuso sexual. Tal vez todos levantarían la mano, ¿cierto? Porque hemos experimentado por heridas, hemos pasado heridas a lo largo de nuestra vida. Y si les preguntáramos, ¿alguien aquí ha cometido pecado? Sé que todos también levantaríamos la mano porque sin duda alguna, producto de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros pecamos. Entonces, si aquí alguien ha sufrido y hay algún pecador, el tema es para usted. Bien, hermanos, el tiempo se fue rápido, se terminó la semana, pero este tema, junto con el de mañana, será clave para iniciar una nueva vida con Jesús. Si lo entendemos, podemos seguir avanzando libres y felices hacia la eternidad. Así que el Señor tiene mucho por darnos. Y yo quiero preguntarles en esta noche, ¿por qué necesitamos un Salvador? Mejor les pregunto, ¿cuántos necesitan un Salvador? Es una pregunta muy interesante. Y la verdad es que necesitamos un Salvador para que nos salve. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos un Salvador para que nos salve? ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo? ¿Murió por quién? ¿Por cuántos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha muerto. ¿Para qué? Para salvar. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos. Así que, ¿cuántos tienen la salvación? Todos. Todos somos salvos. Pero ¿cuántos se salvarán? Solo los que crean y acepten esa salvación. Entonces, yo no necesito un Salvador para que me salve en este momento, porque Él ya me salvó. ¿Hace cuánto me salvó? Hace 2000 años atrás. El Señor extendió sus brazos para culminar el plan de la salvación por este ser, pagar mis pecados. Y cuando dije culminar no significa que ahí se terminó la salvación, porque como adventistas sabemos que el plan de la salvación sigue después de la cruz. Pero con la muerte en la cruz y su resurrección aseguró la salvación de todo el mundo. Pero no todo el mundo se salvará, sino los que crean en Él. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué necesito un Salvador hoy? Si ya fui salvo en la cruz.
¿por qué lo necesitamos? Y en la pregunta que vamos a resolver en esta noche. Y entonces, para resolver esa pregunta, iniciaremos con 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para unos, la cruz, lo que sucedió en la cruz, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Los que se pierden, dice ahí. Pero para los que se salvan, los que aceptan la salvación, dice que lo que pasó en la cruz es poder de Dios. Los teólogos que estudian, digamos, las raíces, dicen que esta palabra poder, que se utiliza ahí en 1 Corintios, viene del griego que significa dinamita. ¿Cómo es la palabra en griego? Dunamis. Dunamis. Pero es bueno tener un teólogo al lado, ¿cierto? Dunamis, que significa dinamita. ¿Qué hace la dinamita? ¿Para qué nosotros utilizamos la dinamita? ¿Para qué? Para romper algo, ¿cierto? Entonces dice que la cruz, lo que sucedió en la cruz es poder, es dinamita en la vida ¿de quién? De cada uno de nosotros. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿La cruz, lo que pasó en la cruz, ha sido eso en la vida de ustedes? ¿Ha sido ese poder de Dios para salvación? ¿O no hemos experimentado ese poder? Porque si no lo hemos experimentado, no hemos entendido lo que pasó en la cruz. Y el Señor quiere que lo experimentemos. Interesante, porque la ciencia de la cruz es demasiado inmensa y maravillosa. ¿Y saben algo que hemos descubierto poco a poco? No sabemos mucho de lo que pasó en la cruz. Y si no sabemos lo que pasó en la cruz, mucho menos vamos a saber lo que pasó en la resurrección. Y si no sabemos lo que pasó en la cruz y en la resurrección, mucho menos sabemos lo que está pasando en el cielo. Porque todo es una secuencia. Y por eso en Oseas capítulo 6, versículo 4, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó profundizar, le faltó conocer a Dios, le faltó conocer su evangelio. Y por eso nosotros vivimos infelices, vivimos insípidos como cristianos. No tiene sentido nuestra vida cuando debiera tener otro parecer. Hermanos queridos, necesitamos de la cruz para dejar de quebrantar la ley. ¿Qué piensan de esa aseveración? Necesitamos de la cruz para poder dejar de quebrantar la ley. Y ya saben de qué ley estamos hablando, ¿no? De paso, si quedara tiempo, le explicaríamos cómo la ley de los 10 mandamientos es la misma ley de la vida que hemos aprendido esta semana. Es hermosa. Es la ley universal y Dios nos la ha dado, solo que nos falta comprenderla un poco más. Entonces, hermanos, necesitamos de la cruz para dejar de quebrantar. Necesitamos de la cruz para dejar de pecar. Pero no lo hemos sabido cómo es y por eso continuamos en nuestros delitos y pecados. Pero entre hoy y mañana vamos a tener un panorama más amplio, más abarcante, que nos va a dar luz acerca de cómo ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa ley que nosotros quebrantamos dice que nadie puede asumir la responsabilidad del otro. Es decir, yo no puedo asumir la responsabilidad de mi esposo. Cuando él peca,
Yo no puedo asumir esa responsabilidad, ni Él puede asumir la responsabilidad por mí. Entonces, ¿cómo podría Dios o cómo pudo Dios salvarnos sin quebrantar esa ley de que nadie puede asumir la responsabilidad del otro? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? ¿Cómo podía Dios salvarnos sin Él mismo quebrantar esa ley? ¿Qué creen ustedes que pasó? Porque la ley dice en Ezequiel que el alma que pecare, Esa morirá. que el hijo no pagará por el padre y el padre no pagará por el hijo. Así que cada uno es responsable de su vida. Y eso es lo que mi esposita está tratando de decir. ¿Cómo es que si el hijo tiene que responder por su pecado, el padre no puede cubrirlo? O sea, es independiente la salvación. Pero ¿cómo si Adán peca? ¿Cómo es que Jesús puede cubrir esa responsabilidad? ¿Han pensado ustedes en ello? ¿Quién debía pagar ese quebrantamiento de la ley? ¿Quién era responsable? ¿Quién? ¿Quién? Adán. Adán y Eva, ¿cierto? Adán. Pero entonces, ¿cómo Dios, qué hizo Dios para poder salvar al ser humano sin quebrantar la ley de que el que debía pagar era Adán? ¿Qué hizo Dios? A ver, esto es fácil, debemos ¿Cómo, saberla. hermanita? Envió a su hijo. ¿Para qué? Para salvarnos, pero ¿cómo? Si nadie puede asumir la responsabilidad del otro. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? ¿Hacerse qué? ¿Y qué significa eso? Hacerse hombre. ¿Hacerse qué? ¿Hacerse qué? El mismo Adán. Ajá. Entonces, el único camino para que Dios reparara el daño era llegar a ser él mismo Adán, quien fue el primer transgresor. Ahora entendemos un poquito más. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Se hizo quién? Adán, porque ¿quién era el responsable del pecado? ¿Quién? Adán. ¿Quién debía pagarlo? Adán. Pero Adán ya no estaba. Así que Cristo, y Adán no podía. Tampoco podía. Porque si hubiese podido, pues después de pecar hubiese solucionado el problema a Adán. ¿Pero pudo Adán solucionarlo? No. Dios era el único capaz y suficiente de solucionar ese problema. Pero ahora nos encontrábamos con el problema de que yo no puedo pagar por ella ni ella por mí. Pero ¿encontró solución nuestro amante Salvador? Sí. ¿Cuál fue la solución? Jesús, hacerse el culpable, hacerse el transgresor, tomar el lugar de, y en este caso ¿de quién? De Adán. Se hizo Adán. ¿Eso dice, la Biblia lo dice o no? Primera Corintios capítulo 15 versos 21 y 22 lo corrobora. Dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, ¿quién? Adán. También por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. ¿Quién? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se dan cuenta? Por el pecado entra por un hombre, Adán, pero también por otro hombre, Cristo, viene la resurrección. Entonces ahí vemos, la Biblia nos muestra claro que Jesús tuvo que hacerse el segundo Adán para poder rescatar a la raza humana. Imagínense ustedes que alguien tuviera que volverse Paola para poder sacarme a mí de un problema en el que yo estoy, que no tengo solución. Eso fue lo que Jesús hizo por ustedes
y por mí. Entonces, cuando Cristo se hace Adán, está solucionando el problema ¿de quién? De Adán. ¿Y por qué estamos así hoy nosotros? Por Adán. Pero cuando Cristo soluciona el problema de Adán, ¿ahora qué tenemos? Solución también por el segundo Adán. ¿Cómo se llama el segundo Adán? Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo solucionó Cristo ese problema? Hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás el Señor estaba resolviendo ese problema aquí en la tierra, donde cada uno tiene que responder por sus actos. Y la única forma y la única manera era haciéndose Adán, para que Adán respondiera por lo que había hecho. Entonces ahora vamos al tema principal de esta noche, que es el intercambio de vida. Ahora, sabiendo la introducción y sabiendo cómo Dios ha actuado, entonces vamos a aplicar el intercambio de vida a su vida y a mi vida. Entonces, tenemos unos principios de salvación que debemos recordar o entender. Primero, el Hijo de Dios se convierte en Adán. Toma el lugar de Adán. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Dios carga en Jesús, quien es el segundo Adán, todos los pecados como si Él fuera responsable de los mismos, y restaura la humanidad de nuevo con Dios. Bien, en la resurrección Dios creó en Jesús un nuevo Adán. Jesús toma el lugar de Adán, en la cruz muere el Adán carnal, el Adán pecador, pero en la resurrección ¿quién resucita? El Adán glorificado, el Adán antes de pecar. Así que lo que habíamos perdido por el pecado, ¿lo volvemos a recuperar? ¿Cristo lo vuelve a restaurar? Sí, hermanos. Cristo vuelve a recuperar lo que Adán había perdido en el Edén. Ahora, Cristo cuando muere y resucita, entonces vuelve el segundo Adán a darnos lo que habíamos perdido. ¿Es complicado de entender o fácil? Y es hermoso saber que somos restaurados en Cristo Jesús. Amén. A lo que un día perdimos. Claro que sí. Entonces, más o menos sucede algo así, como lo vemos en pantalla. Está Jesús y está Adán, podemos poner ahí. Entonces, Adán tenía su historia, ¿cierto? ¿Su historia de qué? ¿De qué? De pecado, ¿cierto? Solo de pecado y de sufrimiento, ¿cierto? ¿Sufrió Adán? ¿Pecó? ¿Se equivocó? ¿Tomó malas decisiones? Entonces, Adán tiene su historia y Jesús toma esa historia. Ahí también podemos estar nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de vida. ¿Qué contempla esa historia de vida? Pecados, pero también sufrimientos. Tenemos nuestra historia. Jesús también tiene su historia, una vida de cero pecado, una historia de cero pecado, pero una historia de mucho sufrimiento. Eso es lo que nosotros vemos ahí y ese es vamos a ver cómo funciona el intercambio de vida. ¿Pueden ustedes familiarizarse con esa imagen? Cada uno de ustedes tiene su historia, ¿sí? De pecados, de malas decisiones, de sufrimientos, de heridas. Pero Jesús también tiene su propia historia. Entonces vamos a ver cómo es que sucede ese intercambio de vida o cómo fue que sucedió, pero que ahora nosotros tenemos que
coger eso, atesorar eso, hacerlo una realidad para que nuestra vida cambie. Segunda de Corintios 5:21 nos describe lo que hizo Cristo en la cruz. Nos describe lo que hemos estado analizando hoy, que Cristo se hace el segundo Adán. Y así dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. ¿Adán sí conoció pecado? Sí, pero Jesús no conoció pecado. Por Adán, podríamos colocar ahí, por Adán Dios lo hizo pecado. O mejor, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, coloque su nombre allí o simplemente digamos, por mí Dios lo hizo pecado. ¿Qué lugar estaba tomando Cristo? ¿Cuál? El mío. Mi lugar, mi pecado. Ahora dice, para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? ¿Ahí hay intercambio de vida? ¿Hay o no hay intercambio? Claro. Cristo, que no pecó, por mí se hizo pecado, para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, yo le entrego a Cristo mi vida y él que me entrega su vida. Yo le entrego mi reputación y él que me entrega. Yo le entrego mi nombre y él que me entrega. Hermanos, ¿no es esto hermoso? Vamos entendiendo un poquito hacia dónde vamos y ampliemos un tantico. Miren esa imagen tan linda, para nosotras las mujeres, pero ahí obviamente están todos representados. Jesús, ¿qué hace? Toma mi trato, es decir, el trato que me han dado. ¿Cuál ha sido ese trato que nos han dado? Bueno, en ocasiones, o malo también en ocasiones. ¿Algunos de ustedes los han tratado mal? Jesús toma ese trato. ¿Pero qué más toma Jesús? Todas nuestras heridas, mis heridas, las tomó Él. Pero también tomó mi tentación, mi condenación, el pecado que yo cometí. Él lo tomó como si fuera suyo propio, pero también tomó la muerte que me correspondía a mí. Y ahora, ¿qué nos da a cambio? Su trato. ¿Qué recibimos nosotros? El trato que Él recibía en el cielo, su sanidad, su verdad, su perdón. Para mi condenación, Él me da su perdón, su justicia perfecta, su vida sin mancha. ¿No es eso lindo? ¿Sí o no? Bien. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las enfermedades es por culpa, por vergüenza, por resentimiento? Por cosas del pasado. La mayoría no, casi todas. Por nuestra manera equivocada de conocer el Evangelio o por desconocerlo. Porque si conociéramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, no andaríamos enfermos, ni adictos, ni infelices, sino que viviríamos muy placenteros. Cristo, que llevó en la cruz por mí el castigo, que llevó por mí la maldición, que llevó por mí mi pecado, mis heridas.
Atentos a todo esto, porque al final vamos a llegar a una conclusión hermosa, donde yo ya puedo ser libre, donde yo no tengo que seguir siendo esclavo, porque Cristo en lugar del castigo me da su paz, porque Cristo en lugar de la maldición que me merecía por mi condición, ¿qué me da Él? Y el pecado, ¿qué merecía para mí? Castigo, pero Él, ¿qué me da? Su justicia. Él me hace justo, porque en el cielo nadie injusto irá, solo los justos van. ¿Y qué ha hecho Cristo? Darme su justicia. Pero a veces nosotros decimos, me hicieron, me hirieron, me abusaron, me maltrataron, me traicionaron y me hicieron de todo. Y vivimos inspirados por el diablo siendo víctimas, porque desconocemos la verdad. Pero si conocemos la verdad, ¿cuántas heridas tengo? Si acepto a Cristo, ¿cuántas heridas tengo? ¿Cuántas? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuánto castigo merecemos? ¿Cuánto? Sin Cristo, ¿cuánto castigo merecimos? Todo. Pero con Cristo pagando por nosotros, ¿cuánto castigo merecemos? Nada. Entonces, con Cristo tenemos bendición o maldición. Pero sin Cristo, ¿qué tenemos? Bueno. Entonces, con Cristo estamos con pecado o sin pecado. Y sin Cristo, ¿cómo estamos? Con pecado. Entonces, ¿con Cristo tengo heridas o no tengo heridas? No tengo. ¿Por qué? Porque el Señor las llevó en la cruz del Calvario. ¿Lo puedo entender? Entonces, cuando yo me quedo como una vaca rumiando en el pasado, y otra vez vuelvo a rumiar y me acuerdo de lo que cometí hace 20 años y entonces hoy le digo, Señor, perdóneme porque fallé hace 200 años atrás. No tiene justificación, no tiene sentido que yo pida perdón por pecados que cometí hace 10 años. Es más, ni por los pecados de ayer, porque se supone que hoy nací de nuevo. Entonces, si entiendo esto, ¿cuánto pecado cargo yo? ¿Cuánto pasado llevo a las espaldas, Liliana? Nada. Y eso es lo que tenemos que entender. La sanidad es un proceso de crecimiento. Si no lo entiendo, quedo ahí, sembrado, estancado. No salgo. Pero si lo entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Diariamente debemos nosotros ir a la cruz. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto pecamos nosotros? Entonces, ¿cada cuánto debemos ir a la cruz? Diariamente, porque resulta que la cruz me recuerda algo, y es que en la cruz yo debo morir, hay algo de mí que debe morir. ¿Qué es lo que debe morir en la cruz? ¿Recuerdan lo que hablábamos el segundo día? ¿Qué es lo que tiene que morir todos los días? ¿Mi qué? Mi yo. Y entonces yo voy a la cruz y le entrego al Señor y le digo, Señor, mira, otra vez mi yo me engañó. Así le digo yo al Señor todos los días, cada vez que caigo.
que hago algo que no está bien. Señor, mira, otra vez mi yo me engañó. Otra vez, Señor, te entrego ese yo, porque ese yo debe morir. Y entonces Cristo puede entrar ahí sí a mi vida, y de esa forma es que nosotros vamos a salir victoriosos, todos los días yendo a la cruz. El problema es que nosotros no hemos entendido que esto es algo diario, y no es una gracia barata, al contrario. Si yo entiendo lo que Jesús hizo por mí, cada día vamos a ir de victoria en victoria, y cada día el pecado va a ser menos, porque yo sé lo que le costó a Jesús mi salvación. Entonces esto es diariamente tener en mente, mira, Señor, hice esto, hoy hice sentir mal a alguien, Señor, me enojé cuando iba conduciendo, Señor, pensé mal, Señor, hice aquello, te lo entrego, porque todo eso proviene de mi yo, y ese yo debe morir. Quiero morir, Señor. Y de esa forma saldremos victoriosos. Mañana entenderemos un poquito más acerca de esto que aparece ahí en primera frase. Dice, yo le doy a Él toda mi vida. ¿Qué le doy a Jesús? Y ahora recibo de Él su naturaleza divina. Yo le entrego mi naturaleza muerta, ¿y Él qué me ofrece? ¿Pero eso lo entendemos? ¿Saben que eso no lo hemos entendido? Porque si lo entendiéramos, nuestras vidas cambiarían. Pero eso es lo que pasa cuando yo voy a la cruz. Cuando yo voy a la cruz, muero en la cruz. Y por la fe, ¿qué debe suceder a continuación? Después de la muerte, ¿qué? La resurrección. Así que muero a mi naturaleza pecaminosa y resucito ¿con cuál naturaleza? La divina. Y la pregunta es, ¿la divina para qué se nos da? ¿Para seguir fracasando o para ser victoriosos? Pero como no hemos aprendido, yo puedo bautizarme, pero si no he aprendido que ese día por la fe yo recibí una naturaleza que no tenía, pues simplemente en la primera caída pienso que estoy solo y que sigo con mi naturaleza caída y que tengo que batallar en mi naturaleza caída, cuando en realidad cuando yo acepto a Cristo por la fe ha pasado un milagro extraordinario. ¿Y saben qué es ese milagro? Que al aceptar a Cristo por la fe y tener la naturaleza divina, ¿en qué me convierto yo? Si ya tengo la naturaleza de Jesucristo, ¿en qué me convierto? ¿En qué se convierte el creyente? En hijo de Dios. En eso nos convertimos, pero ¿somos conscientes de ello? No. Por eso mañana vamos a aprender un poquito más. No tengo ningún pecado cuando cuelgo en la cruz. ¿Por qué no tengo pecados cuando voy a la cruz? Porque Cristo ya los llevó. Así que si yo sigo cargando con un pecado, con la culpa o la vergüenza del pasado, significa que para mí no es válido que Cristo haya sido crucificado. Pero si Cristo para mí ya fue crucificado, entonces gloria a Él, soy libre, y el pecado del pasado ya no me atormenta, ya no me impide avanzar por la fe. Entonces, cuando yo vivo en el pasado es porque me falta entender qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Y saben, apreciados, esto lo vemos muy a menudo con las personas enfermas, con las personas infelices, en el pasado.
me hicieron, perdí, me quitaron, etcétera. Basta ya. Cristo es la solución. Entonces, cuando nosotros vamos a la cruz y le llevamos a Jesús todo, toda nuestra vida, ¿cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es mi pasado? ¿Tenemos que seguir cargando con ese pasado de pecado, de malas decisiones? No, porque ese pasado ya lo tomó Cristo. Entonces ahora nuestro pasado es el pasado ¿de quién? De Cristo. Pero cuando yo experimento la conversión, mi vida ya es la vida de Jesús. Y entonces Cristo ha tomado toda esa vida pecaminosa. Yo ya no tengo que cargar con eso. Entonces yo voy a recordar el pasado, porque nosotros no sufrimos, aquí no nos vamos a convertir en amnésicos, ¿sí? No vamos a perder la memoria, pero vamos a pensar en nuestro pasado y ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿A quién vemos, Lucero? A Cristo. Cuando yo veo mi pasado después de que yo se lo he entregado a Cristo, ya yo no me puedo ver a mí misma, sino que veo a Cristo que tomó ese pasado y me perdonó. Alguien decía una vez que cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo y viene alguien a recordarnos situaciones del pasado, nosotros deberíamos decirle, ¿de qué me habla? No entiendo. Ah, ¿cómo que no? Que usted hizo esto, esto y esto y esto. Eso ya se lo entregué a Cristo. Si tiene que hacer algún reclamo, vaya a Él, porque eso ya no me pertenece. Eso ya lo tomó mi Salvador. ¿No es eso liberador? Alguna vez conversé con alguien que había sido infiel a su pareja. Hacía muchos años atrás y tenía en su corazón todavía eso. Y yo le preguntaba, ¿usted le pidió perdón a Dios por eso? Claro. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y todavía le pide perdón? Claro. Yo le dije, entonces Jesús no perdona ese tipo de pecados. Y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, pues si usted ya lo confesó una vez y se lo sigue confesando, es porque Él no la ha perdonado, no ha perdonado, ¿sí o no? No, sí. ¿Para qué entonces sigue pidiendo perdón? Acepte ese perdón. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Y siguen cargando con culpa, culpa y culpa. Y pidiendo perdón todos los días por el mismo pecado, cuando ese perdón fue perdonado. ¿Cuándo? Cuando ese pecado fue perdonado, ¿cuándo? La primera vez que usted lo confesó, la primera vez que usted lloró y le dijo, Señor, cuánto me duele esto que hice, perdóname, Señor, ahí ya. Pero seguimos años, años y años cargando con situaciones que lo único que van a terminar es enfermándonos. No debemos estar tristes por nuestro pasado, porque ninguna de esas cosas son nuestras ya. ¿De quién es el pasado ahora? De Jesús. Vemos las consecuencias, pero no podemos tener pensamientos de culpa. Porque es que algunos ven las consecuencias de los errores y se dan látigo y látigo y látigo, y no. Alguna vez conocí la historia de alguien que había sido infiel y por su infidelidad el matrimonio se acabó y sus hijos se fueron a la calle y terminaron siendo drogadictos. Y él después conoce a Dios y se arrepiente. ¿El Señor lo perdona? Sí, pero ahora ve a sus hijos siendo drogadictos
Y él comienza a darse látigo por mi culpa. Fue mi culpa y no tenía paz. La pregunta es, ¿él puede tener paz o no puede tener paz? ¿Sí o no? Claro que sí, porque Cristo perdonó lo que hizo. Claro que sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona con aquellos que ve que la consecuencia le recuerda? O sea, digamos aquel padre con esos hijos que están ahora descarriados. ¿Puede cargar con esa culpa? No, ya no hay culpa. Pero entonces ahora él, ¿qué va a hacer por esos hijos? ¿Cómo los ayuda? ¿Cómo puede ayudarlos? Puede orar por ellos, pero además de orar también tiene que decirle: Señor, perdóname por no haber sido un padre como debía ser, un esposo como debía ser. Y claro, el Señor lo perdona, pero además, Señor, ayúdame ahora a darles un ejemplo correcto de cómo es ser un verdadero hijo de Dios. Además, verlos a ellos en esa condición le ayuda a recordar a él que lo que él hizo, lo hizo ¿bajo qué? Bajo el engaño de su corazón. Y al ver la consecuencia, eso nos ayuda a estar prevenidos de que hay un engaño dentro de nosotros, que debemos batallar con él y que día a día, con el poder de Cristo, debemos irlo eliminando en nuestras vidas. No creamos que cuando aceptamos a Cristo nos sentamos a echarnos viento, como decimos en Colombia, a relajarnos, no. Tenemos que ser conscientes que aunque recibimos una naturaleza divina nueva, aún seguimos llevando una naturaleza pecaminosa, que va a querer enterrarnos, que va a querer dañarnos el regalo que Cristo nos dio. Por eso la batalla es diaria y la victoria debe ser diaria también. ¿Y será que la Biblia nos apoya esto que estamos diciendo? 2 Corintios 5:16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Todo el pasado, ¿de qué? De pecado, pero también de sufrimiento. Nuevas criaturas. Todo lo anterior, lo viejo pasó. Ahora todo es nuevo. Con Cristo todo es nuevo de ahí en adelante. Y ojo a esto. Alguien me abusó en mi pasado y yo vine a la cruz hoy. ¿Quién me abusó? ¿Quién? Porque no aplica solo para el pecado, también para el sufrimiento, para las heridas. ¿Quién me abusó? Nadie. ¿Saben, hermanos? Yo sufrí de abuso en la niñez, abuso sexual. Y en un tiempo yo pasé por lo que tanto le gusta al ser humano, la victimización. Es que yo me comporto así porque a mí me hicieron. Y el engaño del corazón le encanta centrarse en sí mismo y volverse la víctima. Pobrecito yo, pobre de mí. Y ando buscando consuelo en los terapeutas, en los consejeros, en los pastores, en los hermanos, en la familia, en todas partes. Si nadie me pone atención, busco en la internet, pero necesito que me mimen. Necesito tomar de algún lado porque en el engaño necesito que me atiendan.
Y tal vez para alguien que esté pasando por la misma experiencia puede ser un poco duro, pero yo ya pasé por ese camino de sentirme la víctima, de excusar mis comportamientos y de no querer salir de ese hueco, de ese hoyo en que había caído por mi egoísmo y mi engaño. Pero, ¿quién me hizo daño si hoy yo voy a la cruz? Nadie. Para liberarme de rencores y resentimientos y poder ser libre en Jesús. Y entonces las consecuencias. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Puedo ser libre de ellas? ¿Puede haber libertad también? Claro. ¿Cristo para qué no es suficiente? Cristo es suficiente para todo. ¿Qué es imposible para Cristo? Nada. Cristo es suficiente para el abusado, pero también es suficiente para el abusador. Porque cuando estamos de víctimas, somos solidarios, pero cuando somos victimarios, juzgamos, señalamos, pero Cristo murió tanto por el que es víctima como por el que es victimario. Si solo Cristo hubiese muerto por las víctimas, no sería suficiente Salvador. Pero de paso, todos hemos sido malos, abusadores de una u otra forma, de un estilo o de otro estilo, pero fallamos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos todos? Misericordia. ¿Y esa misericordia solo la conseguimos? En la cruz, en nuestro Salvador. Esa sería una solución para la gente que ha sido abusada. Esa es la sabiduría de Cristo. Nosotros lo sentimos, pero se lo hemos dado a Cristo ahora. Cuando yo me quedo en el hueco, es porque lo tomé personal. Pero ahora Cristo me dice, sal de tu engaño, yo lo tomo por ti, a mí me lo hicieron, yo pagaré por ello. Y tengo dos opciones, creerle a Cristo o quedarme en mi amargura y sufrimiento. ¿Qué quieres tú? Mateo 25:40 nos dice que esto que acabamos de decir es cierto. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién? A mí me lo hicisteis. Entonces, el Señor quiere enseñarnos hoy que ya no debemos seguir cargando con esas cosas. Si bien es cierto el pecado se lo entregamos y hemos sido perdonados, el sufrimiento, lo que me hicieron también. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir a los discípulos? Que tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Pablo? ¿No eran los cristianos? Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque es que lo que nos hacen a nosotros, realmente se lo están haciendo a Él. Y nosotros debemos entender esto, porque si lo entendemos vamos a ser libres, hermanos, libres de culpa, pero también libres de resentimiento, de rabia, de odio, de todas esas cosas que hemos albergado en nuestros corazones por años y años y años. Cuando se ha formado esta intimidad de conexión y comunión, nuestros pecados son puestos sobre Cristo. Su justicia nos es imputada. Él fue hecho pecado por nosotros, para que pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Tenemos acceso a Dios por Él.
somos aceptos en el amado. Quien quiera que por sus palabras o acciones perjudique al creyente, hiere con ello a Jesús. Quien quiera que dé una copa de agua fría a un discípulo porque es hijo de Dios, será considerado por Cristo como habiéndosela dado a Él mismo. Recordemos, lo que yo le haga al otro se lo hago a Jesús, y lo que el otro me hace, ¿a quién se lo hace? Entonces, ¿cuánto me debo tomar personal? Que me miró mal, que en la iglesia no me aman, que no me miran bien, que no me saludan. Tenemos que madurar, hermanos. El Evangelio nos hace madurar. Nosotros no estamos para que nos saluden, estamos para saludar. No estamos para que nos sonrían, estamos para sonreír. No estamos para que nos consientan y nos cuchicheen, como decimos en Colombia. Estamos es para mostrar el amor de Cristo a los demás. Si nos odian, amamos, porque tomamos el amor de Dios y lo damos. Si hablan mal de nosotros, hablamos bien de ellos, pero no pagamos mal por mal, sino bien por mal. Porque así lo hizo Cristo, y sus hijos, ¿cómo lo deberíamos hacer? Igual. Entonces miren cómo funcionan las cosas. Jesús nunca necesitó perdonar, ¿o sí? ¿Alguna vez en la Biblia está registrado que Jesús haya dicho, te perdono? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo no lo he leído, pero yo no sé si ustedes lo habrán leído. Jesús nunca necesitó perdonar. ¿Por qué? Porque nadie podía hacerle daño a Él. ¿Por qué? Porque nunca se tomó las cosas personalmente. O sea, Él nunca dijo, me traicionaste, Judas, no te lo puedo perdonar, ¿o sí? ¿Por qué? Porque Él sabía que era una criatura de Dios y que todo lo que se le hacía a Él, realmente se le hacía a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, que mirando a todos les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Podría Jesús haber dicho, los perdono? ¿Era Él Dios? ¿Podía perdonar? Pero Él, como nunca se tomó nada personalmente, por eso dijo, Padre, te lo hicieron a ti, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero mire lo que nosotros hacemos. Me lo hiciste a mí, me debes. Hablaste mal de mí, me debes. Me traicionaste, me debes. Me pegaste, me debes. Pero Jesús no vivió así. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús tomó mis heridas. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo ya le voy a decir al otro, no te preocupes, has herido a Cristo en mí. Pero realmente la herida se la están haciendo ¿a quién? A Cristo. Has herido a Cristo en mí. No me has hecho ningún daño a mí, por lo tanto, no me debes nada. ¿Cómo veríamos nosotros si pusiéramos esto en práctica? Felices. El problema es cuando yo pienso es a mí, a mí, a mí. Entonces mire cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor quiere que nosotros lo hagamos como Jesús. Ya vimos cómo lo vivía Jesús. Ahora mire lo que debe pasar en nosotros. Nunca necesito perdonar. Yo no necesito decirle al otro, te perdono.
¿Por qué? Porque nada puede hacerme daño, nadie, ni nada puede hacerme daño. ¿Por qué? Porque nunca me tomo las cosas personalmente. A mí. Me miró, no me miró, me hizo, no me hizo, mi papá me dio, no me dio, mi mamá no me dio el amor que yo necesitaba. Y entonces, como nunca me tomo las cosas personalmente, yo sé que soy una criatura de Dios y que todo lo que se le hace a esta criatura realmente se le está haciendo ¿a quién? A Dios. ¿Podríamos ser felices? Recuerdo que en algún lugar que fuimos a tener unas conferencias como acá en este lugar, nos pidieron hacer una visita. Era una señora que llevaba, cada día estaba más deteriorada, prácticamente ya estaba quedando postrada, tenía varias complicaciones, entre esas recuerdo mucho que ella estaba enferma de su corazón, tenía una cardiopatía. Entonces, y muchas cosas más, hipertensión, mejor dicho, tenía de todo. Cuando llegamos a hablar con ella, bueno, la sentaron en una sillita y ahí nosotros nos sentamos al frente de ella y empezamos a escuchar su historia de vida, porque recuerden que las enfermedades vienen de esas historias de vida que no hemos llevado a la cruz, ya sea culpas o ya sea sufrimientos. Entonces empezamos a preguntarle, y más o menos con fechas coincide, ¿no? ¿Cuándo empezó usted a enfermarse de su corazón? Hace no sé cuántos años. Bueno, ¿y cuándo empezó a subirse la tensión? No, más o menos en tal año. Y luego empezamos a indagar su historia de vida. Y ella había pasado por varias situaciones difíciles. Yo no recuerdo el caso exactamente, pero recuerdo algunas cosas. A ella se le había muerto un hijo y al parecer todo indicaba que no había sido un homicidio, sino un suicidio. Entonces, ella, cuando nos habla de la muerte de su hijo, ella empieza a llorar muchísimo. Y yo le decía, ¿qué piensa en este momento? O sea, ¿qué pensamiento es el que le duele tanto? Yo le dije, sí, yo sé que la muerte de un hijo, pero ¿qué es lo que tanto le duele de eso? Yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y ella me dice, es que él se quitó la vida. Yo le dije, ¿y qué es lo que la atormenta? Ella nos decía, que él se va a perder. Yo le dije, ¿y usted cómo sabe eso? Yo le dije, ¿usted cómo sabe? Eso solo lo sabe el creador de su hijo. Y ahí, hermanos, tengamos cuidado, porque nosotros, los adventistas, somos muy buenos para decir quién se salva y quién se pierde. Ese se pierde. Y a ella le habían dicho, él se pierde, muchas personas, y ella lo creía. Yo le dije, yo no sé si su hijo se salva o se pierde. Yo le dije, yo se lo dejaría al creador de él, que él sí sabe. Luego le habían matado a un yerno que ella quería mucho. Entonces esa muerte de ese yerno para ella también fue terrible, terrible. Y desde la muerte de su hijo ella empieza con la cardiopatía, pero después de la muerte de su yerno ella empieza a entrar también en un estado depresivo y empieza a tener otras complicaciones. Ella lo quería mucho porque había sido muy bueno con ella y con sus nietas. Entonces, yo le preguntaba, ¿y qué le duele tanto de la muerte de él? No, es que parece que tuvo una muerte violenta muy fuerte, muy fuerte. Entonces ella decía, él no se merecía eso. Y también temía que él se perdiera porque se había alejado de los caminos de Dios. Y bueno, muchas cosas así más
y conversando con ella, yo recuerdo que yo llevaba dos marcadores, le llaman aquí, nosotros le llamamos grafos, los de escribir en una pizarra. Bueno, unos plumones. Yo llevaba unos plumones, uno de un color y otro de otro. Y yo le dije, póngale cuidado a esto, que nunca se le olvide. Y entonces empecé a mostrarle, este es Jesús y este otro plumón es usted. Y le expliqué todo así, le explicamos con mi esposo. Entonces le decíamos, mire, esta es su vida, una vida de pecados, una vida de mucho sufrimiento, pero aquí está la vida de Jesús, una vida sin pecado y una vida sin sufrimiento. Y Jesús le invita y le dice, hagamos un intercambio de vida. Entonces le cambié los plumones, le dije, ahora este Jesús que toma su vida y ahora esta es usted que toma la vida de Jesús. Yo le dije, ¿a quién se le suicidó un hijo? ¿Qué dijo ella? A Jesús. ¿Y no fue así? ¿A quién le mataron un yerno? A Jesús. ¿A quién? Yo no recuerdo cosas de su vida, por eso le digo, ya no recuerdo detalles, pero tal vez ella también nos comentó como pecados que ella había cometido, yo no recuerdo, pero entonces en ese momento yo le decía, ¿y quién, ejemplo, quién adulteró? ¿Y qué me dijo ella? ¿Quién adulteró? ¿Quién? Jesús. ¿Quién dijo mentiras? ¿Quién odió? ¿Quién tal cosa? Jesús. Ahora nosotros sabemos que Jesús no lo hizo, pero cuando Él toma mi pecado, se hizo pecado por mí, tomó todo eso. Yo le dije, ahora esta es usted. ¿Cómo puede vivir usted? Y ella nos dijo, sin pecado y sin dolor. Y ustedes no se imaginan, hermanos, el rostro, porque es que una cosa es yo contarles, pero otra es ver a una señora en una silla, casi sin poder caminar, sin nada, y cómo en la medida que ella va entendiendo eso, su rostro va cambiando. Sus ojos fueron abiertos y ella decía, Jesús, Jesús, cada vez que le preguntábamos algo. Y entonces, ¿cómo puede vivir usted? Bien, feliz, me dijo ella, así me dijo, feliz. Le dije, viva feliz y acuérdese de esto todos los días de su vida. Esa noche, ella fue una sorpresa cuando la vimos caminando, llegar a la iglesia, a la conferencia, porque nosotros la invitamos. La esperamos esta noche, vaya, que mire que el Señor nos quiere hablar muchas cosas. Cuando yo la vi entrar caminando, despacio, pero entra y se sienta, y estuvo toda la conferencia así, pendiente. Yo dije, lo entendió, lo está entendiendo. Y ese es un solo caso, pero podemos hablarles de muchos. Y yo sé que Lucerito también lo ha experimentado. Cuando nosotros le mostramos al otro que ya no tiene que cargar ni con pecados, ni con sufrimientos, porque todo eso ya lo llevó Jesús, podemos empezar a vivir vidas libres, libres, y podemos tener la felicidad que tal vez nunca habíamos tenido. ¿Qué es lo que nos falta entonces, hermanos? Romanos 8:35, 37 al 39 dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del Señor Jesús? Nada. Pero sí saben que hay algo que nos separa, ¿no? Mi pensamiento. ¿Le creo o no le creo? ¿Lo acepto o no lo acepto? Pero fuera de eso no hay nada. O sea, la decisión es mía, la decisión es tuya. ¿Quieres ser libre? ¿O quieres continuar siendo esclavo o esclava de tu pasado, de tu realidad? Cuando en esta noche Cristo te está ofreciendo una vida nueva, una historia con una hoja en blanco para volver a empezar. Ese es el Salvador que yo estoy conociendo. Ese es el Salvador que me puede abrazar. Y cuando el mundo y aún los cristianos me digan que no valgo, es el que me dice: yo te amo, estoy contigo, no te he abandonado, he pagado tu deuda. Ya no suframos más, hermanos. Permitámosle al Espíritu Santo que nos revele su gracia, su amor y su poder. Porque la cruz es poder. Porque el Evangelio es poder. Y en Cristo hay poder para transformar todo. Lo negro puede ser blanco. Lo rojo puede ser emblanquecido. Porque Cristo lo ha dicho. Y si lo creemos, así será. ¿Cuántos en esta noche queremos, por la gracia del Espíritu Santo, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal? Creemos que Él es suficiente para borrar todas nuestras iniquidades. Entonces no andemos más en el pasado, andemos en el presente y por la fe en el futuro glorioso que nos espera a cada uno que hayamos aceptado a nuestro Cristo como suficiente Salvador. Oremos. Amado Señor, maravilloso Padre, amado Cristo, gracias por tan regalo grandísimo. No lo entendemos, pero por favor, Señor, ayúdanos a comprenderlo, porque falta poco para encontrarnos contigo, con nuestro amante libertador, con nuestro Creador maravilloso. Falta poco, Señor. Ayúdanos a liberarnos para ayudar a liberar a otros. Gracias porque tu Evangelio nos hace libres. Y como dice tu palabra, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo creemos y pedimos también para que esta verdad sea ratificada en nuestro corazón, para vivirla todos los días y para que muchos vean que Cristo tiene poder para cambiar y transformar corazones. Gracias, Señor, por esta semana, porque has hablado a nuestras vidas y si queremos, seremos bendecidos. En tu nombre, amado Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. Y amén.